Que vols fer una consulta sentimental? Que linda la Linda. Te'ls contesta. Que vols parlar amb ella? Truca simplement. I parli. Doncs, Galinda, a veure, avui truquem... El professor Salim. 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 Profesor Salim. El Jordi ara està contactant des de... el Puma está contactando. El Puma está abriendo sus garras. A ver cómo será, porque cada uno tiene su... Sí, i s'ha demostrat en els darrers mesos, no?, amb les teves consultes i les teves intervencions. Aviam què és el que diu el professor Salim, després del professor Caramba la darrera setmana i el saco amb el Madre Mía. Hoy ya no es... A ver. Ay, ya estoy nerviosa. Hola. Hola, profesor Salim. ¿Puedo consultarle una cosita antes de venir a su despacho? Sí, ¿qué quiere consultar? Mire, yo soy radióloga. Radióloga, porque yo colaboro en un espacio de radio. Y entonces, pues, resulta que mi jefe, en ese espacio de radio, mi jefe es un negrero. Perdón por el color, pero es así. Entonces se sienta siempre a mi derecha y cada vez es más. El sueldo es el mismo y en cambio ahora he tenido que hacer la coctelera, otro día tengo que hacer otra cosa. Mis compañeras, hay mucha compatibilidad y ellas solo les falta la escoba. Y usted ya me entiende, ¿no? Entonces yo cada vez estoy más seca de inspiración y tengo mucho miedo porque el próximo año yo no sé si me renovarán el contrato. Me pasa un poco como Samuel Eto'o. ¿Sabe quién es, verdad? Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Yo? No, Samuel Eto'o. ¿Samuel Eto'o? Sí. ¿Es de Camerún? Exacto, pues me pasa un poquito como él, que estoy en la cuerda floja. Entonces a mí me gustaría mucho que usted me pudiera reforzar esta inspiración, porque este año lo que hago cada viernes es conversar con personas que están muy por encima de nosotros, que solucionan muchos temas, y entonces a mí me gustaría terminar con esto y tener un poco de inspiración. ¿Cómo puedo hacer? Me gustaría que ahora usted me hablara sobre sus poderes. Gracias, profesor Salim. Vale, gracias. Bueno, señora, ¿puede venir de mi consultorio? Yo voy a hacer la consulta de mi trabajo para hacer la consulta. Todo lo que tú necesitas para mirar el futuro, salir del trabajo, de amor, todo de futuros para ver todo. Bueno, ya si hay alguna faena para hacerlo, yo puedo te decir, bueno, lo que hay para hacerlo es muy rápidamente. Lo que tú quieres, bueno, se cámbialo. El jefe de salud, todo lo que tú necesitas, video futuros, ¿me entiendes? Ya, pero con su forma de trabajar me podría explicar un poquito si lleva alguna joya, alguna cruz, tengo que llevar alguna ropa de mi jefe, de las brujas que tengo delante, del técnico que también es que está liado con una de ellas y entonces a mí me hace un poco me comprende, ¿no? Luz de gas. ¿Usted sabe lo que es luz de gas? Sí. ¿Qué es luz de gas? ¿Luz de gas? Sí. Significa alguna cosa de tu cuerpo, ¿me entiendes? No, pero, o sea, el técnico está liado con una de las componentes del programa. Entonces me hace luz de gas. ¿Sabe qué es luz de gas? No sabe eso. ¿No sabe lo que es? No. Pues me tortura. Es como... Yo también cobro por esto. Estoy enseñando. No sé, podríamos hacer un tándem. Hola. Hola. Es que estoy llorando. No llora, señora. No llora. Porque veo en peligro mi trabajo. No llora. Usted no sabe cómo es el jefe. Cada vez me meten más productos y el mismo salario.
¿Eh? El técnico es un cabrón. No, tranquila, no llora. Déjalo en manos de Dios. Y ellas son dos brujas. Dos brujas. ¿Usted sabe que son brujas? Brujas, sí. Todos me hacen lúcicas. ¿Dónde está tú? Yo estoy en un programa que está en Portaferrisa. ¿Perdona? Portaferrisa. ¿Portaferrista? Sí. ¿En Barcelona o fuera de Barcelona? En Barcelona. ¿Barcelona? Perdone, déjeme llorar un poquito. No llora, yo no. Tú me llamabas, hablemos, bueno, no llora. Ese también yo no voy a dejar a ti, se llora. Ese también no es bueno. Tú no me lo conoces, yo también no te lo conozco. Bueno, tú tienes algunas cosas malas. Bueno, ese tema, bueno, tú estabas llorando, nunca tú no me lo vi, tú estás viendo mi anuncio. Bueno, no puedes dejar llorarlo, no. No llora, por favor, ¿vale? Ya lo llamaré en otro momento. No puedo terminar. No llora, señora, por favor, no llora, deja llorarlo, ¿entiendes? Deja llorarlo, ¿vale? Si Dios quiere, bueno, los problemas que tú tengas, Dios quiere solucionarlo, ¿me entiendes? Ya vendrá, bueno, los problemas saldrán, las cosas saldrán bien, totalmente, ¿vale? No llora. Profesor Salim, tengo que llevar alguna prenda de mis compañeros o del jefe. Él a veces hace el programa en tanga. ¿Eh? Él hace... ¿Usted sabe qué es tanga? ¿Es tanga? Tanga. Sí, que no es tongo. ¿Usted sabe qué es tongo? Tongo, sí. Vale. Pues él a veces hace el programa en tanga. Tanga. Entonces, ahora... Es que cuando lo pienso... Cuando pienso todo lo que me está ocurriendo, piense que lo estoy pasando fatal. Está pasando fatal. Fatal. Porque me hacen la vida imposible. Quieren que salgan del programa. Están muy celosos. Profesor Salim, ¿me podrá curar? Bueno, podría venir para hacer la consulta, ¿vale? Gracias. Vengo para hacer la consulta, después para ver lo que hay. Yo puedo, bueno, de consulta para te decir. ¿Y cuándo? Sin consultarlo no voy a te decir nada. Ya. Si no quiero para te decir alguna cosa sin lo que no vale. ¿Y cuánto cobra? La consulta vale 25 euros. 25. Sí. ¿Y el metro? ¿Eh? Bueno, el metro, que me refiero que... El metro. ¿Metro? Vendré en metro. ¿La línea 5? Sí. ¿Dónde está usted? Sí. Bueno, Avenida Josep Taradella. Josep Taradella. Sí. Yo vivía antes, estaba en Sagarera. Bueno, ahora ya cambiaron el sitio. Estaba aquí de momento, trabajar aquí de momento. En Josep Taradella, número 8. 55. Número 55. Cuarto segunda. Josep Taradella, 55. Y el teléfono ya lo tengo, es este que le he llamado. Gracias, profesor. Mire, yo ya lo llamaré porque ahora me cambiarán el horario de la programación, porque me lo cambian para volverme crazy. ¿Sabe qué es crazy? Es loca en inglés. Es loca en inglés. Quieren volverme loca. No. Dios quiera, no puedo hacer eso, ¿vale? Vale, entonces yo ya lo llamaré el día antes. Gracias, profesor Salim. Adiós. Adiós. Un beso.